Romanos. Introducción. 1 del 1 al 17. La introducción de la carta a los romanos es una unidad de profundo contenido personal y teológico. En ella Pablo logra 3 objetivos fundamentales. En primer lugar, Pablo se presenta, describiendo sus credenciales apostólicas, ofreciendo una breve declaración de su fe, una descripción de la naturaleza de su vocación y de la identidad de los destinatarios de la carta. En segundo lugar, el apóstol expresa su gratitud a Dios por el testimonio y la vida de las iglesias en Roma, su deseo de finalmente lograr visitarles y su intenso deseo de compartir el Evangelio con los romanos y recibir su apoyo en su ministerio. En tercer lugar, la introducción concluye con una breve declaración del tema fundamental o la tesis a ser discutida y elaborada en la carta. De acuerdo con las estrategias retóricas de la época del Nuevo Testamento, la sección tiene el efecto de un exordio, esto es, una introducción que presenta al autor u orador de manera que alcance a la audiencia mostrando sus credenciales e introduciendo temas fundamentales que serán aludidos en la carta o discurso. Remitentes, credenciales y confesión de fe. 1 al 5. 1. La carta a los romanos comienza siguiendo el patrón general de las cartas de la época. Como todas las cartas de la tradición paulina en el Nuevo Testamento y de las cartas del mundo greco-romano, la primera palabra es el nombre del remitente, Pablo. Ver citas bíblicas en el libro. A su nombre, Pablo añade 3 descripciones de sus credenciales que lo autorizan a escribir esta carta. En primer lugar, señala que es un siervo o esclavo de Jesucristo. Esto es un título que contrasta con los títulos honoríficos que los líderes políticos y civiles de la época se adscribían a sus cartas oficiales. Al identificarse como siervo de Jesucristo, el apóstol declara su fidelidad última y su libertad con respecto a cualquier otro reclamo de autoridad sobre él. La segunda descripción es que fue llamado a ser apóstol. El oficio apostólico es producto de la iniciativa, voluntad y elección divina. El sustantivo apóstol tiene su raíz en el verbo apostello, que significa enviar. Es el sustantivo utilizado por los embajadores políticos en representación de sus reyes y o autoridades públicas. En la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta o 70, generalmente tiene un sentido religioso en el cual el enviado es un profeta de Dios. Véase Isaías 6:8. La tercera descripción que Pablo hace de sí mismo es apartado para el Evangelio de Dios. Esta expresión es semejante a la utilizada en Gálatas 1:15, donde el apóstol habla de su vocación a ser apóstol de Jesucristo. Al igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento, Pablo ha sido llamado y apartado por Dios. Ver citas bíblicas en el libro. Es notable que esta separación no significa aislamiento de la sociedad, sino dedicación a una tarea específica que toma prioridad. En lugar de ser apartado de, ha sido apartado para el Evangelio de Dios. Véase la misma frase en 15:16. La palabra evangelio literalmente significa y se refiere a las buenas noticias que se proclamaban en eventos especiales, celebrando victorias militares o beneficios especiales sobre una comunidad. Las buenas noticias que Pablo proclama son de una naturaleza diferente. Se refieren al cumplimiento de la promesa divina de salvación para la humanidad por medio de la fe en Cristo, el Hijo de Dios. 1:2. El Evangelio proclamado por Pablo tiene sus raíces en las promesas divinas contenidas en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Es más, Pablo no es el primero en proclamar este Evangelio, el cual había sido anunciado con anticipación por Dios mismo por medio de los profetas en las Escrituras. No ha de sorprender a los romanos, cuando escuchen la lectura de la carta paulina, que el apóstol argumente su tesis por medio de alusiones, referencias e interpretaciones de las Escrituras del Antiguo Testamento. La autenticidad y autoridad del mensaje paulino
descansa en su vocación divina al apostolado y en su reflexión e interpretación de las Escrituras. 1, 3 al 4. Los siguientes dos versículos de Romanos 1 del 3 al 4 describen en forma confesional el centro del Evangelio que Pablo comparte donde quiera que tiene una oportunidad. Tanto el estilo y la forma gramatical como el vocabulario y la disposición de las palabras, así como algunos énfasis teológicos, han llevado a eruditos como R. Jewett a concluir que estos versículos representan una antigua confesión de fe de la Iglesia. Otro ejemplo de una antigua confesión se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 5. Según esta antigua confesión contenida en Romanos, el Evangelio proclamado por Pablo puede describirse con los siguientes elementos esenciales según el texto griego. 1. Es concerniente al Hijo de Dios. 2. Del linaje de David. 3. Según la carne. 4. Declarado Hijo de Dios. 5. Con poder. 6. Según el Espíritu de Santidad. 7. Por su resurrección de entre los muertos. 8. Nuestro Señor Jesucristo. La carta comienza con una declaración de fe compartida por Pablo y los cristianos en Roma. Como en otros pasajes del Nuevo Testamento, afirma la ascendencia davídica de Jesús, ver citas bíblicas en el libro. La proclamación de Jesús como Hijo de Dios en la resurrección tiene sus ecos en Hechos 2:36 y 13:33. El contraste entre las frases según la carne y según el Espíritu no las presenta como mutuamente exclusivas, sino como complementarias. En otros lugares de la carta muchas veces las referencias a la carne y al Espíritu tienen una función ética contrastando el estilo de vida dominado por las pasiones y el estilo de vida dominado por la voluntad de Dios. La primera y la última frase de los versículos 3 y 4 enmarcan esta confesión. Así declara que el Hijo de Dios no es otro que Jesucristo nuestro Señor. Es importante notar que las traducciones más populares de la Biblia al castellano, la Reina Valera 60 y la Reina Valera 95, y la versión Dios habla hoy, juntan estas dos frases en 1:3. Pero el texto griego comienza con acerca de su Hijo en el segundo versículo y termina con nuestro Señor Jesucristo al final del cuarto versículo, enmarcando así todo el pasaje. Con esta doble afirmación el apóstol deja claro que la filiación divina de Jesús tiene sus raíces desde antes de su aparición en la historia humana. También la declaración radical de que Jesucristo es el Señor, ver citas bíblicas en el libro, vuelve a enfatizar el reclamo de fidelidad y lealtad a Jesús, de tal manera que todos los demás reclamos quedan subordinados. 1:5. En 1:5 Pablo conecta su vocación al Señor resucitado mencionado en el versículo anterior. Como en Gálatas 1:15 al 16, tanto la vocación como el apostolado paulino descansan en la gracia del Hijo de Dios. Esta es la primera ocasión en que la palabra gracia aparece en esta carta. Gracia, charis, en las cartas paulinas se refiere al favor divino que se concede como un regalo al creyente. Siendo la salvación un regalo de Dios que se ofrece a toda persona por igual, la gracia elimina todo reclamo de derecho, privilegio o superioridad de una persona sobre otra. Toda persona, por igual, es beneficiada por la gracia. Este apostolado tiene como fin el conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe. La frase obediencia de la fe vuelve a aparecer en 16:26, sirviendo así de marco a toda la carta. Obediencia de la fe es el resultado de la gracia y la proclamación del Evangelio. La frase puede tener un sentido polémico si la entendemos como la alternativa paulina a las enseñanzas de otros cristianos venidos del judaísmo, que reclamaban obediencia a la ley de Moisés como requisito para pertenecer al pueblo de Dios. La obediencia de la fe no es otra cosa que la aceptación del mensaje de la gracia proclamado en el Evangelio paulino. Esta obediencia es requerida de todas las naciones, todos los gentiles. La frase introduce el tema de la inclusión de los gentiles como miembros del pueblo de Dios.
El mensaje del Evangelio por amor al nombre de Cristo se extiende a toda persona por igual. Este tema se repetirá una y otra vez en la carta a los romanos. Destinatarios y saludos. 1, 6 al 7. La identidad de los destinatarios de la carta se expresa de varias formas en 1, 6 al 7. Los cristianos romanos, al menos en su mayoría, podían contarse entre los gentiles. Por ello, en primer lugar, de la misma manera que Pablo había sido llamado a ser apóstol, todos los creyentes romanos habían sido llamados a ser de Jesucristo. En segundo lugar, eran amados de Dios. En tercer lugar, eran llamados a ser santos. La carta está dirigida a todos los que estáis en Roma. Esto es, la carta de Pablo es un documento público con miras a ser leída a todas las comunidades cristianas en la capital del imperio. Como tal, todo creyente tiene el mismo privilegio y derecho a los beneficios de la lectura y el estudio de la carta. Así, ya desde el primer párrafo de la carta, el apóstol sugiere que su evangelio tiene un alcance que trasciende las barreras raciales y, por lo tanto, también los gentiles participan de los mismos privilegios de la gracia de Dios. La segunda parte del último versículo de este primer párrafo de la carta contiene la fórmula paulina de gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versitas bíblicas en el libro. Esta frase paulina entrelaza patrones literarios y convenciones culturales. Pablo utiliza la frase gracia y paz. Las cartas griegas generalmente decían gracia o su equivalente, mientras las cartas hebreas y judías decían paz. La forma del saludo de las cartas paulinas nos ofrece un vistazo del carácter bicultural y bilingüe del apóstol. Las frases de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo identifican el origen de la gracia y la paz. La propaganda político-religiosa del Imperio Romano y del emperador pregonaba de muchas y repetidas maneras los beneficios recibidos de parte del imperio. También es conocida la importancia propagandística que los romanos otorgaban a la paz romana como garantizadora de la seguridad, la estabilidad y el progreso. En contraste, Pablo afirma que la gracia y la paz tienen su origen no en el imperio, sino en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Acción de gracias y razón de la carta. 1:8 al 15. El segundo párrafo de la carta, 1:8 al 15, siguiendo el patrón de las cartas de la época, es una oración de gratitud o buenos deseos hacia los destinatarios. Podemos ver otros ejemplos de oraciones al comienzo de una carta en 1 Corintios 1 del 4 al 9, Filipenses 1 del 3 al 11 y 1 Tesalonicenses 1 del 2 al 10, entre otros. La oración al comienzo de las cartas también ofrecía algunas ideas de los motivos por los cuales ésta se escribía. El tema de la oración de Pablo es su deseo de visitar la iglesia en Roma para conocerles, compartir algún don espiritual y ser mutuamente fortalecidos en la fe común. 1:8 al 12. La oración de Pablo tiene un doble propósito. En primer lugar, la oración expresa gratitud dirigida a Dios, mediante Jesucristo, porque la fe de los romanos se divulga por todo el mundo. No hay duda que el testimonio de la fe de los creyentes en Roma se ha diseminado, especialmente en los días inmediatos y después del edicto del emperador Claudio en el 49. En segundo lugar, Pablo apela a Dios como testigo de su continua oración por los romanos. Versitas bíblicas en el libro. En esta ocasión la oración es por un viaje próspero a Roma. El verbo utilizado para expresar el deseo de visitar a Roma tiene un sentido de urgencia e intensidad de ansias ardientes. La razón inmediata por la cual el apóstol desea visitar Roma es para establecer una relación personal con los romanos, fortalecer su fe y la colaboración mutua en la fe. Como veremos en 15, 22 al 29, el efecto final de esta relación de Pablo con los romanos es su esperanza de que los cristianos en Roma auspicien su futuro ministerio apostólico en España. 1,
13 al 15. En 1:13 al 15 hay un cambio en el tono del lenguaje utilizado por Pablo. En un estilo declarativo, el apóstol se dirige directamente a la audiencia para prevenir cualquier mala interpretación de las razones por las cuales todavía no ha visitado las iglesias en Roma. En primer lugar, afirma que varias veces en el pasado había intentado visitar a los creyentes en Roma. Véase también 15, 22 al 24. Hasta el presente había encontrado obstáculos para realizar esos deseos, pero ese estorbo ya no existe. La visita tiene el propósito de cosechar algún fruto entre los romanos, de la misma manera que ya lo ha hecho entre los otros gentiles, como en 15:28, donde la misma palabra griega se traduce como ofrenda. El fruto que Pablo espera cosechar en Roma probablemente esté relacionado con el financiamiento de la misión en España. Finalmente, los versículos 1:14 al 15 describen la urgencia y obligación que Pablo sentía en relación a su predicación del Evangelio. Su motivación es que se siente deudor o feiletes de todas las personas. La palabra utilizada por Pablo es de la misma raíz que la utilizada en el Padre Nuestro en la petición de que Dios perdone nuestras deudas. Mateo 6:12. Pero la deuda paulina no tiene el sentido ético de pecado, sino que expresa una obligación misionera que incluye a griegos y no griegos, bárbaros, a sabios y no sabios ignorantes. El impacto social de la motivación misionera permite la superación de las barreras étnicas o nacionales y las de honor y prestigio. En contraste con los valores culturales dominantes de la época, en lugar de despreciar los bárbaros y los ignorantes, el Evangelio los incluye a la par de los demás. Toda discriminación debe quedar superada. Dada esta obligación motivadora, el apóstol la elabora explicando que está listo para también anunciar a los romanos el Evangelio. Y no solo a los romanos, sino que esta motivación es la que está detrás del impulso misionero de ir a España para predicar el Evangelio. Declaración de la tesis 1:16 al 17. Estos dos versículos contienen el tema central o la tesis que será discutida en la carta a los romanos. Estos dos versículos establecen el significado de la predicación del Evangelio para Pablo y para la Iglesia. Con una continuación de la declaración de 1:15, en cuanto que Pablo está presto a anunciar el Evangelio, estos versículos declaran varias razones que justifican la importancia de la predicación de este Evangelio. Así, el apóstol afirma que no se avergüenza del Evangelio. Es muy probable que el tema de 1 Corintios 1, del 18 al 25, haga eco en estas palabras. En lugar de una manifestación de espectáculo y poder, el Evangelio anuncia a Jesús que había sido crucificado. En lugar de las tradiciones filosóficas y los reclamos de civilización de los griegos, el Evangelio anuncia a Jesús crucificado y resucitado. Dios ha escogido la necedad del mundo para avergonzar a los sabios y la debilidad del mundo para avergonzar su fortaleza. 1 Corintios 1, 26 al 27. Como seguidores de uno que había sido condenado como criminal por las instituciones políticas y religiosas de la época, los cristianos tenían muchas razones para ser tímidos y cuidadosos cuando se identificaban con el Evangelio. Pablo, por otro lado, no tenía temor ni razón para sentir vergüenza de su ministerio como apóstol del Evangelio a los gentiles. El Evangelio proclamado por Pablo es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Esta expresión contrasta con la propaganda militar y religiosa del Imperio Romano, especialmente del emperador Augusto. En esta propaganda los romanos proclamaban al emperador como la encarnación de la divinidad, a su majestad y control militar como la manifestación del poder y autoridad divina, y a sus conquistas de tierras y pueblos como la salvación de la ignorancia y la barbarie. El Evangelio como poder de Dios tiene la finalidad y el efecto de la salvación de toda la humanidad. Esta salvación es una salvación integral e inclusiva.
se refiere fundamentalmente a la realización de las promesas divinas de liberación de la ira divina y la restauración de la relación armoniosa de todas las criaturas con Dios. El Evangelio establece el criterio divino para la humanidad, no basado en el prestigio del poder ni en la aparente seguridad de los privilegios de clase y raza, sino en la gracia de Dios que incluye a toda persona por igual. Este carácter inclusivo del Evangelio se entiende en la frase al judío primeramente y también al griego. Esta frase es equivalente a judíos y gentiles. Ver citas bíblicas en el libro. La salvación producida por el Evangelio crea una nueva identidad. Todo aquel que cree. Esto es, la comunidad de creyentes. El tiempo presente del indicativo aquel que cree indica que esta acción es continua y que impacta no solo el presente, sino toda la vida. La salvación es un asunto relacionado con la fe a la que toda persona tiene igual acceso. En la comunidad de creyentes no debe haber lugar para competencias ni espacio para la arrogancia justificada por el prejuicio. 1.17. La frase «la justicia de Dios» dikaiosune theou ha sido motivo de gran debate entre los intérpretes paulinos. Tras la Reforma Protestante, se discutieron principalmente las perspectivas protestantes que entienden la frase en sentido forense, de justicia imputada, en contraste con un sentido de la justicia como transformación ética en obediencia a Dios. Hoy la mayoría de los comentaristas enfatiza el aspecto relacional del concepto de justicia. La palabra justicia en el Nuevo Testamento tiene sus raíces en el concepto de justicia del Antiguo Testamento. La justicia se refiere fundamentalmente a la fidelidad de las relaciones entre las personas y de las personas con Dios. Dios ha establecido una alianza con su pueblo y es fiel en cumplir los términos de la misma. En ese sentido, Dios es justo. El mensaje paulino del Evangelio anuncia la salvación como justicia de Dios. Dado que las relaciones entre Dios y la humanidad se habían roto por causa de la desobediencia y el pecado humano, el Evangelio anuncia la respuesta de la gracia divina como el medio por el cual Dios restaura la relación de su alianza con la humanidad. Esta renovación de la alianza es producto de la gracia divina, no un derecho que pueda alcanzarse o reclamarse sobre la base de criterios o cualidades humanas. Referirse a la justicia de Dios es otra forma de expresar que Dios ha mostrado su fidelidad a su pacto con la humanidad mediante la muerte y resurrección de Cristo. La respuesta de fe del creyente lo sitúa bajo el señorío de Cristo y restaura su comunión con Dios. Esta justicia de Dios se revela en el Evangelio, por fe y para fe. En otras palabras, Dios hace manifiesta esta salvación a través de la proclamación del Evangelio y la aceptación del mismo por parte de judíos y gentiles. La reconciliación entre la humanidad y Dios tiene su contraparte en la reconciliación entre las personas. La carta indica entonces que las luchas y divisiones de la Iglesia en Roma quedan subordinadas al reconocimiento que la gracia divina considera a todos por igual. La empresa misionera paulina de llevar el Evangelio hasta España también tiene su lugar en la justicia de Dios, la cual incluye aún hasta las personas que ordinariamente hubieran sido consideradas indignas del Evangelio. Esta revelación de la justicia de Dios tiene su antecedente en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Utilizando una fórmula técnica para citar las Escrituras, como está escrito, Pablo introduce en la carta la primera de sus muchas citas y referencias a las Escrituras del Antiguo Testamento. Ver citas bíblicas en el libro. Esta cita bíblica se encuentra en Habacuc 2:4. Sin embargo, existen varias dificultades textuales. El texto de la cita paulina se diferencia un poco de los otros lugares en los cuales el texto aparece en la Biblia. Si comparamos los textos en una tabla, podemos ver sus diferencias. La siguiente tabla incluye la traducción del texto hebreo, TM, texto masorético, y de la versión griega 70, Septuaginta, así como las dos tradiciones de códices más importantes. La cita en la carta a los Hebreos 10:38 y la cita según Romanos 1:17
El texto hebreo habla de la fidelidad a Dios y a la ley por parte del creyente justo. Los códices de la versión griega alternan entre la fe, pleca, fidelidad de Dios, Septuaginta, códices S y W, y la fidelidad de el justo de Dios, Septuaginta, códices A y C. En Hebreos 10:38, la cita concuerda con la versión griega de la Septuaginta, códices A y C. En el rollo de 1 Hab, que significa Cueva 1 Qumran Pesher, libro de Habacuc, en los documentos del Mar Muerto. El texto se interpreta como dirigido a las personas de la casa de Judá a quienes Dios librará del juicio como pago por sus tribulaciones y su fidelidad al Maestro de Justicia, el líder de la comunidad de Qumran. Ver cuadro explicativo en la página 23 del libro. La forma del texto en Romanos elimina el pronombre posesivo su fe, mi justo, mi fe. De esta manera la declaración no es una afirmación sobre la salvación individual, sino la confesión de la realidad actualizada por Dios al entrar en relación de reconciliación con su pueblo. Los siguientes capítulos de la carta entrarán en detalles para explicar tanto la necesidad como el medio por el cual esta salvación se hace realidad, y las exigencias éticas que la misma impone a los miembros de la comunidad de fe. Comentarios. Como señala Aquiles Martínez en su estudio sobre las contribuciones del pensamiento del apóstol Pablo al ministerio de nuestras comunidades latinas, cuando estudiamos a Pablo dentro de su mismo contexto histórico-social, podemos descubrir una dimensión de su persona que merece resaltarse. Pablo surge de las páginas de sus cartas en el Nuevo Testamento como alguien que, en cierta medida, se identificó con muchas de las personas excluidas de la sociedad grecorromana. Le dio cierto honor a su imagen, señaló el trato apropiado para con ellas, respondió a algunas de sus necesidades más indispensables e invitó a los grupos de creyentes que iban surgiendo a hacer lo mismo a favor de esos sectores de la población. La sociedad en la que Pablo vivió creaba y promovía diferentes estratos sociales o tipos de personas. Estos contrastes surgían de las diferencias percibidas entre individuos y grupos sociales. Desafortunadamente, tales diferencias fueron utilizadas para clasificar a hombres y mujeres en orden de grado e importancia. Bajo estos criterios, algunos miembros de la sociedad quedaban incluidos, considerados positivamente y tratados con honor, mientras otros eran excluidos, caracterizados desfavorablemente y maltratados. Al escribir a la Iglesia de Roma, la capital del imperio en aquel entonces, el apóstol expresa que tiene la responsabilidad de predicar las buenas nuevas a todo ser humano, sin discriminación de ningún tipo. Por esta razón, en su deseo de visitar a los romanos para fortalecer su fe, tener comunión y ser efectivo en esta comunidad creyente, afirma estar en deuda tanto con los griegos como con los no griegos, es decir, tanto con los sabios como con los no sabios. Romanos 1, 13 al 14. Por tanto, como parte de su misión para con los gentiles, Pablo también está obligado a ministrar a los creyentes que viven en la capital del imperio. En su esquema ideológico, el Evangelio no es excluyente y tiene la fuerza necesaria para romper toda barrera social y hacer llegar la salvación a todo grupo étnico. La vida que Dios ofrece es universal, aunque por razones históricas los judíos tenían cierta prioridad en el plan de Dios. Tanto judíos como griegos podrían ahora beneficiarse de esa oferta con tan solo creer en Cristo. Esta es la definición divina de justicia. De ahí que Pablo se sienta orgulloso de proclamar un mensaje inclusivo para todo el mundo. Romanos 1, 16, 17.